Esto no tiene que ser una sesión muy larga, está programada para una hora, hora y media, pero no tiene que ser necesariamente muy larga, a menos que ustedes tengan algunas preguntas muy especiales, ¿no? Y bueno, que esto aquí no se presta mucho para escribir, para mostrar videos, nada de eso, de presentaciones, se me dificulta mucho, ¿no? He tenido problemas otras veces. Pero bueno, primero que todo, lo primero que quiero decirles es que quiero felicitarles. Ya había felicitado personalmente a María Alicia y a María Lorena. Bueno, te hablaba ahora con David también, porque han tenido ustedes, y Diana también, que pienso que lo mismo, se me olvidan un poco los nombres, desde luego, pero que he notado que ha habido una respuesta muy positiva, muy interesante a la primera parte de esta unidad. Vi que hubo una muy interesante participación en el primer foro opcional, que es un foro, como lo dice, opcional, que yo esperaba que iba a haber pocas participaciones, la verdad. Yo estaba pesimista, yo me confieso, estaba pesimista. No creía en ustedes, no creía tanto en ustedes, ¿no? Tenía poca fe, ¿no? Era un hombre de poca fe, ¿no? Porque pensaba que iba a haber pocas participaciones, porque el foro no es calificado. Entonces, generalmente el estudiante hoy día, por lo general, solamente participa allí donde le van a dar puntos o va a recibir una nota. Pero me sorprendió mucho que ustedes hicieron el ejercicio en su gran mayoría, salvo muy pocas excepciones, hicieron el ejercicio de participar primero en el foro, lo cual fue muy aleccionador para mí, pero creo que también fue muy beneficioso para quienes lo hicieron, porque al hacer ese ejercicio previo de redactar el caso y comentarlo para recibir una retroalimentación, después eso se expresó luego en el mapa conceptual. Los mapas conceptuales han sido básicamente, en su gran mayoría, excelentes, porque han recogido los conceptos fundamentales, los pasos fundamentales, algunos han hecho hasta un paralelo que no se les pidió, ¿no? Pero han hecho un paralelo entre el caso que escogieron y el caso de María da Peña, de la comisión, o el de Campos Algodonero, para ver un poco los estándares internacionales en uno y otro caso, ¿no? Que se cumplieron. Además de tener en cuenta los estándares mínimos, ¿no? A cumplir. Entonces han hecho unos mapas conceptuales muy interesantes, muy profundos, muy enriquecedores, pero además que yo pienso que los mapas conceptuales son muy difíciles, porque tienen en los mapas conceptuales hay una tensión. Por eso quiero felicitarles, ¿no? Quiero felicitarles muy sinceramente, perdonen que me extiendo un poquitico en esto, ¿no? Pero quiero felicitarles, yo creo que es merecido las felicitaciones, porque los mapas conceptuales tienen una gran dificultad, repito, y es que hay que expresar con mucha economía, por eso son conceptuales, con mucha economía en un gráfico, expresar todo el proceso. Y además, aquí les piden algo adicional, un caso concreto y los estándares, ¿no? La situación nacional que llevó a una violación del acceso a la justicia para mostrar entonces los requerimientos de la justicia internacional, en este caso los estándares internacionales. Y entonces eso requiere a veces, no sé, redactar cosas, escribir mucho en un cuadro, poner muchos datos, ¿no? Poner pies de páginas. Muchas veces así han hecho muchos estudiantes antes. Pero ustedes lo han logrado con una economía de recursos sorprendente, donde han expresado muy bien los conceptos, los pasos y han expresado también al mismo tiempo los casos, ¿sí? Correspondientes sí, el paralelo ese lo han hecho muy bien. Entonces yo lo felicito porque eso es muy difícil. Se está pidiendo una gran capacidad de síntesis, de economía de recursos para poder manejar un diagrama con sus nexos, sus conectores lógicos, desde luego, sus pasos. Y eso he visto que se ha hecho muy satisfactoriamente, bueno, digamos que para sorpresa mía, se ha hecho muy bien, ¿no? Entonces yo le reitero las felicitaciones aquí antes de comenzar. Bueno, estamos ahora en la segunda etapa, aunque hay algunas personas adelantadas, como decía María Rolena, ya presentó su caso, pero bueno, no nos quedan muchos días, ojo, porque nos queda menos de una semana. El 21 culmina ya esta unidad. No quiere decir que se cierre la plataforma. Si alguien se atrasa por X o Y motivo y le toca subir su trabajo un día después o algo, no hay problema, yo voy a estar atento. Pero tener en cuenta que ya el lunes que viene es el último día que cierra formalmente esta unidad para empezar otra.
que ya tendrán otro profesor, otro tema. Entonces, bueno, mi recomendación, ¿qué cosas les quería decir, no? Estamos ya en esa última, que es un 60%. ¿Por qué tiene un 60%? Tiene más peso que el anterior, porque ustedes vieron que aquí casi que se unen dos sesiones. Se une una sesión primero, que es donde hay un foro también, en el que ya me alegró mucho que ya Analí había participado en él. Es la única que ha participado hasta ahora, pero yo los invito a que hagan ese ejercicio también, porque sobre todo por provecho de ustedes, les sirve mucho hacer algún comentario, poner un poco en público lo que están pensando. Pero aunque no es evaluativo, no es obligatorio, ¿no? Pero ese foro se incluye un poco en lo siguiente, porque es un foro que habla de un tema nuevo que en el anterior no lo habíamos visto, que es el tema de la justicia transicional. Bueno, yo qué quiero decirles antes de comenzar a hablar aquí, ustedes cuando quieran decirme algo me interrumpen y con mucho gusto, solamente hablen, ¿no? Sí, yo los escucho. Miren, ¿por qué es importante el tema de la justicia transicional en una unidad que está hablando de los estándares internacionales de acceso a la justicia? Bueno, más allá de la unidad, de lo común que hay en estos dos temas, en el tema de acceso a la justicia, estándares internacionales y la justicia transicional, que es el tema de la justicia, de hacer justicia, el problema es que en nuestro continente, ¿no? En nuestro subcontinente hemos tenido varios procesos de justicia transicional. Y la justicia transicional ya de por sí, en sí misma, plantea un desafío enorme a lo que es la justicia, vamos a llamarla así, la justicia ordinaria. Bueno, le llamamos justicia ordinaria. A mí no me gusta mucho ese término, yo no soy jurista, ¿no? Pero realmente cuando me dicen justicia ordinaria me parece que es algo, no, pero queremos decir la justicia como es la justicia estándar, para decirlo con otras palabras. La justicia estándar es la que tenemos en el caso de María da Peña, en el caso de Campos Algodoneros, el que ustedes trabajaron en los mapas conceptuales, es el tema de la justicia estándar, ¿no? Y obviamente, cuando se habla de justicia estándar, hay unos estándares que tienen que cumplirse necesariamente, ¿no? Para que haya justicia. Por ejemplo, nosotros siempre pensamos, cuando hablamos de justicia, decimos, bueno, para que haya justicia, cuando vamos a poner este ejemplo sencillamente, si un militar violó los derechos humanos, asesinó a un grupo de personas, ¿qué te exige a ti la justicia estándar? Bueno, valga la redundancia, en la justicia estándar hay un estándar que te dice a ti que ese militar que cometió esos crímenes debe ser castigado, debe ser llevado ante un tribunal y pagar, digamos, rendir cuentas por su crimen, ¿no? Por su violación de derechos humanos. Esa es la justicia estándar. Y entonces vamos a verlo un poco más complejo. Imaginen ustedes la situación en Colombia. Voy a hablar un poquito de Colombia. Lástima que no esté aquí Melissa, que ella es colombiana y bueno, también interesante lo que hizo ella en el mapa conceptual. Eh, en, la, en Colombia, un país donde, por ejemplo, vivimos más de 50 años de conflicto armado interno. Entonces, un conflicto armado interno implica que hay muchos crímenes, pero bueno, 50 años viendo noticias donde hay no una muerte, hay 20 personas asesinadas, 40 personas al otro día, hay torturas, hay asesinatos, hay secuestros, hay desapariciones forzadas, y todo esto se da en el marco de un conflicto armado donde tanto la guerrilla como las fuerzas del Estado, las fuerzas militares, cometen atropellos a los derechos humanos o infracciones muy graves al derecho internacional humanitario, que ya habrá un curso también sobre eso al final, opcional. Entonces, a ver, ¿qué sucede acá? Llega un momento en el que en el que se quiere pasar a la paz. Hay unas negociaciones de paz. Estoy poniendo el ejemplo de Colombia. Y en esas negociaciones de paz, los actores, todos que han estado involucrados en el conflicto, todos han cometido crímenes. Absolutamente todos, o la gran mayoría. Y entonces ninguno de ellos se va a sentar a una mesa a negociar si saben que al día siguiente se tiene que cumplir con ese estándar de la justicia, que es llevarlos a todos a una cárcel, a pagar tantos años de cárcel. Porque el Código Penal dice, el que asesina a una persona tiene que cumplir X cantidad de años en una cárcel. ¿Sí?
y el que hizo tal cosa son otros tantos años. Entonces, ven ustedes, aquí hay un problema. Ningún actor armado se va a sentar a negociar y va a acordar una paz, ¿sí? Si sabe que se lo van a llevar preso al día siguiente, si sabe que lo van a meter a una cárcel la cantidad de años que dice el Código Penal. Y entonces es en este contexto donde existe esto que llamamos la justicia transicional, ¿no? Que es el tema que ustedes están tratando. Hay que hacer justicia, pero no se puede hacer la justicia estándar, o como le llamamos también, no se pueden cumplir los parámetros de la justicia ordinaria. Hay que hacer un proceso especial de justicia. Y ese proceso especial de justicia es un proceso que no puede tener los mismos estándares que tiene la justicia, vamos a llamarla así, ordinaria, la justicia estándar, la justicia normal, ¿no? Lo que te exige la justicia normal. Entonces, este es el tema. Yo creo que, bueno, en Guatemala ocurrió lo mismo, ¿sí? Hubo que hacer un proceso de justicia transicional con otras características. En Chile también, estoy hablando de personas que están acá. Bueno, en Perú hubo también un proceso de justicia transicional. En Argentina hubo un proceso de justicia transicional. El último país que ha vivido en América Latina un proceso de justicia transicional es precisamente Colombia. Por eso hablé de nosotros, porque estamos viviéndolo todavía estamos en él. Pero todos sabemos que esa justicia transicional deja un sabor amargo. Deja un sabor amargo que muchas veces la víctima de algún atropello, bien sea en el caso colombiano, la víctima de un atropello perpetrado por la guerrilla o de un atropello perpetrado por el ejército, quiere ver a todos los responsables metidos en una cárcel. Pero lamentablemente, vamos a ver ahora lo que trata la unidad esta. Vamos a ver que no se puede hacer eso. Es imposible hacerlo. Hay una imposibilidad sobre todo política. Y la imposibilidad política es que uno no puede hacer un proceso de estos voluntariamente con los actores en una mesa si los va a meter a todos en una cárcel. ¿Correcto? Entonces ahí hay un gran problema. Eso es una dificultad política, pero también una dificultad presupuestaria. Ningún sistema de justicia puede procesar a todas y cada una de las personas que estuvo involucrada en asesinatos, crímenes y violencia durante ese periodo. Pero también lo otro es un factor ético también. Y el factor ético también es que en unos procesos de estos donde ha habido mucha violencia, pensemos en el caso, voy a poner el caso, bueno, Guatemala también fue un conflicto armado interno, ¿sí? Pero también hubo violencia estatal, abierta. Vamos a poner, o en Chile, que fue una dictadura, que fue un tránsito de una dictadura a una democracia. Ven, ahí en esos procesos, si hay un problema, si uno va a juzgar o a condenar, vamos a decirlo así, penalmente, a todas y cada una de las personas que estuvo involucrada en algún crimen, en algún atropello, ya sea por complicidad o directamente involucrado, no solo es que colapse el sistema de justicia, sino que también se deja un mal precedente. Se deja un mal precedente, y le voy a explicar, un mal precedente ético. Voy a explicar por qué. Y eso trata la primera lectura que ustedes hicieron en la segunda sesión, ¿no? De que hay ambos, ¿no? La dificultad de elegir los casos. Hay que seleccionar los casos, ¿sí? Hay que seleccionar a quién se va a llevar a la justicia. Porque si usted lleva a todo el mundo y usted establece un parámetro igual para todo el mundo, entonces resulta que el máximo responsable que dio la orden para asesinar personas va a pagar lo mismo que el soldadito. Bueno, yo digo el soldadito, pero el soldado que cometió un crimen. Claro que el soldado tiene que pagar algo, pero no puede pagar igual ni puede llevarse el mismo proceso para el soldado que para el alto rango militar que dio la orden. Ven, ahí hay un problema ético, porque entonces, ¿qué sucede acá? Que lo que empieza a suceder es algo que se llama la trivialización de la justicia. Se banaliza la justicia. En estos casos atroces hay que sentar el precedente de que se juzgó a los máximos responsables. Voy a hacer más explícito aún. Imaginemos el caso de Colombia, por ejemplo, donde muchos actores en un conflicto armado cometían atropellos. Pero ¿quién dio la orden para que cometieran esos atropellos? Esa orden muchas veces se hizo bajo un esquema político que los justificó. Y entonces esa lección histórica es la que hay que también dar cuenta de ella.
Si uno juzga a todas las personas sencillamente porque cometieron un asesinato y se descuida el discurso político, el marco social que se generó y que avaló y justificó todos estos crímenes, pues entonces se está trivializando, y se olvida eso, se está trivializando la justicia. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, por eso este tema es sumamente importante para ustedes, para ver también otra, no solamente, vamos a ver, yo le llamaría así, no solamente ver los estándares de la justicia internacional, sino ver cuáles son los estándares mínimos que hay que cumplir en circunstancias donde la atrocidad y la masividad de los crímenes, el número de crímenes es muy grande. Me explico, no sé si me explico hasta ahí. Ustedes si tienen alguna cosa que tienen que comentarme, me la dicen, ¿no? Ese es el tema que se está tratando. Ustedes verán que hay una lectura, una primera lectura, hay una de Kai Ambos, hay otra de otro autor, ahora no recuerdo el nombre, pues aquí los anoté, pero no quiero distraerme, ¿no? Son dos lecturas, no completas, sino una parte, donde se nos da cuenta a nosotros de las dificultades, para que ustedes las conozcan, las dificultades que tienen, sobre todo la experiencia que se está tratando en ese libro, es el caso de la ex Yugoslavia. Ustedes saben que en los 90 hubo un tribunal internacional ad hoc, un tribunal internacional, es decir, muchos jueces de diferentes países, para juzgar los crímenes cometidos en el contexto de la guerra en los Balcanes. Había un proceso de paz también, eso había que juzgar, pero entonces se iba a juzgar a todos los que cometieron esos crímenes allá. Una no se acababa nunca, colapsaba el tribunal. Tres, tampoco era necesario y tampoco es beneficioso para la misma justicia. Entonces hay que hacer que lo que nos plantea la lectura esta es muy interesante, porque esa es la dificultad de cómo seleccionar los casos. Cómo, pero al mismo tiempo siendo selectivo, es decir, no juzgando a todos, no procesando a todos los responsables de crímenes, aun cuando no se procesen todos, no dejar de cumplir con esos estándares mínimos de justicia con los que hay que cumplir. Vamos a decirle una palabra, unos términos muy triviales, hacer quedar bien las expectativas de justicia, cumplir con las expectativas de justicia de las víctimas, porque aquí lo que se trata, cuando se hace un proceso de justicia transicional, el centro de la atención es la víctima, ¿no? Y yo me atrevería un poco a que ustedes hagan esa comparación en algún momento mentalmente, hagan ese ejercicio mental. Por ejemplo, voy a poner un caso no de derechos humanos, voy a poner un caso trivial de justicia penal. Un ladrón entra a mi casa, me roba, se lleva los bienes, ¿sí? Y después la policía lo toma y le hacen un proceso. Y en el proceso la persona es condenada a tantos años de privación de la libertad por hurto, ¿sí? Si ustedes miran en ese proceso, si ustedes miran el proceso atentamente, ¿cuál fue el interés de la justicia cuando cogió al delincuente y lo apresó, lo juzgó, lo condenó y lo metió en una cárcel? ¿Cuál fue el interés de la justicia? Si ustedes miran atentamente, el interés de la justicia es uno ahí. Es castigar al responsable y hacer cumplir la ley. ¿No? Me explico hasta acá, ¿no? Hacer cumplir la ley penal, nadie puede robar. Y en segundo lugar, castigar al responsable. Pero ¿dónde quedé yo? ¿Dónde quedé yo? ¿Sí? Yo sencillamente asistí, vi que condenaron al criminal, pero nadie me devolvió los bienes, nadie se preocupó por el daño que había sufrido, nadie sabe si lo que me robaron aquí habían cosas de un valor sentimental que yo más nunca las recuperé, nadie se preocupó por mí, sino el interés fundamental de la justicia, ¿cuál fue? Cumplir la ley y castigar al delincuente. Si ustedes miran acá, ese es el tipo de justicia que se hace ordinariamente. Pero vamos a ver un caso de derechos humanos. ¿Qué pasa en los casos de derechos humanos? Y sobre todo en los casos cuando hay situaciones de violaciones masivas de derechos humanos. Vuelvo a los mismos ejemplos. Chile durante la dictadura, Colombia en el contexto de la guerra, Guatemala en el contexto también de conflicto armado interno, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay esas situaciones masivas de violaciones de derechos humanos? ¿El interés en ese caso es solamente llevar a alguien ante la ley y hacerlo pagar o hay algo más? ¿O hay algo más? ¿Qué más hay ahí? ¿Cuál es el interés fundamental de la justicia cuando se trata de crímenes tan atroces? Pues el interés fundamental viene acá, es la víctima. Es como
Hacer que la víctima se sienta, palabra clave, reparada, reparada. Correcto, ¿no? Eso es lo principal. Y es lo que la justicia normal y corriente olvida siempre, ¿no? Bueno, bueno, aprovechando que está David aquí, pongo los ejemplos de los países porque aprovecho que está la gente aquí. Por ejemplo, Porque Chapo, justamente, perdón, sí, sí. porque justamente David tenía alzada la mano. Ah, David tenías David, qué alegría. Dale, dale, sí, te escucho. Me alegra mucho. Gracias. Pues me da igual, Marco, escuchar estas últimas palabras para, eh, si bien en México no ha ocurrido o reconocido más bien por el Estado mexicano como en Colombia, Guatemala, Chile, Argentina, etcétera, sí hubo el mismo periodo. Aquí fue la guerra sucia del Ajá, ejército que inició por desaparecer a cientos, miles de personas hasta la fecha, porque se mantiene, digamos, hay continuidad. Y pues hubo un intento hace 20 años cuando cambia la dictadura del PRI a la dictadura del PAN, de otro ujú, partido. bien, Aparentemente iba a haber justicia y se nombró una comisión de la verdad, ajá, mira, que cuando descubrieron pues todo lo que había, ya no dieron el siguiente paso que fue llevar a juzgados, ¿no? Sobre todo a los militares. Se llevó a un expresidente, fue acusado, fue sentenciado, pero bueno, ya por la edad y estas cuestiones, que también es así como contradictorio, totalmente. pues vivió en su casa con todas las comodidades y aparentemente estaba sentenciado, juzgado culpable por el asesinato de estudiantes y de campesinos. Hubo el caso de dos militares también, que acabaron siendo narcotraficantes. Para ellos sí, no se les logró pues llevarlos al juzgado a sancionarlos, ¿no? Uno murió asesinado por el mismo narcotráfico hace algunos años y el otro pues murió de enfermedad, ¿no? Entonces, No ha eh, habido coinc- justicia. coincido con ese, de pronto, digamos, los ciudadanos comunes o que nos acercamos a estos temas, como que bueno, hay contradicciones o Sí, sensaciones de impotencia porque vemos, y ahorita, por ejemplo, hay un informe de 6,000, 10,000 hojas donde se describe todas las barbaridades que hicieron los militares en este periodo de la Guerra Sucia de los años 60. Empezaron las desapariciones y hasta hoy que continúan. Y uno piensa, ¿y cómo es que no se están juzgando? ¿Cómo no hay responsables, no? Y exacto, finalmente decir que como estamos en un proceso de militarización, pues al ejército se le ha otorgado eh, aeropuertos, aduanas, administración, construcción, ya es hasta consejero de algunas universidades. Y pues se empieza a hablar, aunque no se quiere reconocer en esta, pues como una izquierda militarista, de pues una tendencia dictatorial al correcto. concentrar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial a modo, eh, y leyes censura, leyes que no puedes criticar por redes sociales o decirles, preguntarles a los políticos, a los servidores públicos, porque tenemos tres casos escandalosos de Eh, senadores, diputados que han obligado a ciudadanos a que les pidan disculpas. El ejército ha obligado en la Imagínate. destrucción de la selva maya a obligar a madres de familia de una escuela que les quitó el paso a que le pidan disculpas y que no hablen mal del Tren Maya. Entonces, todo ese poder del Estado contra ciudadanos, ¿no? Y ciudadanos tal cual indefensos, porque pues, digamos, es lo que nos queda, protestar y enojarnos y de Claro, pronto decir palabras altisonantes
como derecho de protesta y de expresión, pero que, digamos, el presidente del Senado lanza toda la caballería contra un ciudadano y lo obliga a disculparse y además en cadena nacional y Horrible. bueno, una humillación terrible, pues, ¿no? Y ahorita está el caso de otra ciudadana que una diputada, por decir que está ahí gracias a que es la esposa de otro político, bueno, fue exhibida a nivel nacional y ahorita va el tercer día de que tiene que publicar una disculpa pública y lo paradójico es que se tiene que disculpar y tapando el nombre de la persona, pues supuestamente ofendida, como dato protegido, así lo ponen. Y bueno, ahorita se ha vuelto el meme porque ese dato protegido, pues le ha llovido peor que lo que dijo bueno, una señora a esta diputada que estaba ahí por favores de su esposo, ¿no? Entonces, bueno, eh, digo, en parte Duro, estamos duro. en este diplomado para entender estas Bueno, muy bien, David, cuestiones. te agradezco mucho, mucho tu intervención. Yo no sabía, mira, porque es que ves que la cosa mediática siempre oscurece los hechos, ¿no? Porque siempre de México se habla mucho de la problemática con el narcotráfico, ¿sí? Pareciera que todo el tema en México tiene que ver con unos delincuentes comunes y se oculta y se traslapa, digamos, no se deja ver el vínculo político que tiene todo esto, ¿no? ¿Sí? Con gobiernos, con partidos, con la institucionalidad. Entonces México siempre es un país en el que, como tú dices muy bien, no se ha hecho un proceso nunca de justicia transicional que lo requeriría, ¿no? Por lo menos, porque que es el tema que estamos mirando ahora, aunque hay algunos elementos, cuando tú hablas de una comisión de la verdad, es un elemento que está dentro, pero ya como tú cuentas, fue una verdad a medias, una verdad viciada, porque no se hizo nada con esa verdad. Solamente se recogió seguramente determinados testimonios, algunas investigaciones, y todo eso redundó en mayor frustración, porque a lo que llevó fue a conocer algo, en primer lugar a medias y en segundo lugar a que no sirviera para nada, sino para criminalizar a las mismas, revictimizar a las mismas víctimas, que es finalmente la sociedad, ¿no? Que son los que han sufrido eso, ¿no? Pero me parece, este aporte que tú estás haciendo me parece muy valioso porque desconocía yo particularmente, cegado un poco por este velo mediático, ¿no? En el que México se presenta en otro México, ¿no? Se presenta otra realidad de México y no se nos habla de esto. Siempre los casos paradigmáticos de los procesos ha sido, como decía yo, pues sí, Guatemala, sí, el tema del Salvador también, bueno, también Colombia, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Brasil en parte, bueno, pero no se ha hablado, no se habla de México. Pareciera que allá no hay un problema de violaciones masivas de derechos humanos y de abuso estatal de la misma magnitud y sin embargo es peor, porque se puede decir por lo que tú cuentas que es casi de la misma magnitud o igual magnitud, pero peor porque se oculta, ¿no? Muy, muy, muy valioso lo que sí, 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 David. Sí, y esa es como una cuestión de México. Eh, Vivimos una crisis de derechos humanos y digamos, los datos duros están ahí, no es política. O sea, más de 200,000 desaparecidos, Una más brutalidad. de 100,000 muertos, ¿no? Eh, a- en el año 68 70 había una comisión de madres desaparecidas, de madres con hijos desaparecidos, como en Argentina. Argentina, sí, como las madres, Y padres, hoy hermanos. en cada estado hay una brigadas de mamás, de mujeres, de esposas, hijas, buscando a esos desaparecidos. Y lo terrible es que es el mismo estado, las mismas policías, el mismo ejército. Aquí hubo vuelos de la muerte, ¿sí? Está el Sí, avión que descubrieron que toda la cuestión forense, ahorita en la avioneta donde llevaban a las personas y las aventaban al mar en Acapulco, está en Querétaro, ahí está exhibida, ¿no? Entonces, Amnistía Internacional, la CID, pues mencionan que hay esta, pues, crisis de derechos humanos
Y eso, que estamos peor que en una guerra abierta, peor que Exacto. en lo que está pasando en el Oriente, lo que está pasando pues en Ucrania incluso. Aquí las cifras pues son tremendas, son terribles y Alarmante. esto con el Pero peor porque gobierno están silenciadas, peor aún, porque por lo menos mexicano. ellas se conocen. Ahora hay un último reporte de la CEDAW, habla de desaparecer a los desaparecidos. Así el presidente anterior agarró de tajo, borró 50,000 personas, ¿no? Y lo peor es que puso personas que habían desaparecido que ya estaban aparecidas y entonces creando una revictimización a las Mm, familias, a las parejas, pues terrible. O personas que incluso por esta cuestión política de entregar en los programas sociales el dinero, a algunos los revivieron, así groseramente, personas mm, muy conocidas, desaparecidas por el ejército, los revivieron para decir que eran beneficiarios y que ya estaban pues ahí, que se habían ido casi, sí, casi como de fiesta, ¿no? Entonces, una serie de agravios también que el gobierno mexicano, a través de sus agentes del Estado, pues está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso, que eso. México oculta toda una realidad que sobrepasa y guardando respetuosamente lo que ocurre Sí, en las realidades, Argentina, sí, en las Brasil, distancias. en Argentina, Honduras, en Guatemala, pueblos Sí. arrasados, aquí también los hubo, ¿no? Y que no, pues no se conoce o no hay casos como las comunidades Xixil o Xinca que fueron, pues masacradas por los soldados, ¿no? Muchas gracias, David. Muy aleccionador lo que nos cuentas y realmente creo que ves, eso es lo bueno de conversar de estas cosas porque hay conocimiento nuevo que se aporta, que va más allá va más allá del margen del mismo diplomado, ¿no? Yo creo que es muy valioso lo que acabas de comentar. Y sí, me voy a mi mismo ejemplo, a esto mismo. Bueno, yo iba a poner un ejemplo precisamente como de la delincuencia común tomando, pero mira que ya tú con esta aclaración previa vino muy bien, porque bueno, ya veo que no es esa la situación. Pero bueno, lo que yo quiero también expresar un poco en para entender es el marco de que esta justicia transicional, a ver, es la única, es lo mejor que se puede hacer después de un proceso de estos. Bueno, yo lamentablemente, David, el futuro nunca es tan promisorio como parece, ¿no? Nunca es tan promisorio porque hay dificultades, ¿no? Y yo voy a ir un poquito a la historia. Lo común en la historia, si hablamos de justicia transicional, lo común en la historia, ¿qué ha sido? Lo común en la historia ha sido que son los vencedores los que escriben la historia, ¿sí? Y cuando digo los vencedores son los que escriben la historia, quiero decir que los vencedores casi siempre han sido los criminales, ¿sí? Son los ganadores, ¿no? Son los que escriben la historia, entonces ellos hacen esto que tú decías, borran a unos, ¿sí? Dejan a otros, ¿sí? Hablan de lo que les conviene y ocultan lo que no les conviene. Y lamentablemente nuestra historia, por eso el caso de México es lamentable, pero es lo que ha sucedido históricamente, que los vencedores son los que escriben la historia. Entonces nunca ha habido justicia para los vencidos. Nunca había justicia para las víctimas, ¿sí? Los estados cometían masacres, asesinatos, genocidios en nombre del progreso, del desarrollo y en nombre hasta descaradamente de sus propios intereses. Y después todos los que perdieron y los que murieron quedaban en el olvido. No había nada de ellos. Y la historia la reescribían a su antojo. La narrativa dominante era la narrativa del vencedor. Entonces la justicia transicional, yo quiero decir esto acá, es un gran paso de avance, pero no es todo. El primer proceso de justicia transicional fue el proceso de Nuremberg, ¿sí? En 1945, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un tribunal donde se juzga a los altos mandos militares. Fíjense que ahí se juzga a los altos mandos. De la primera lectura de ustedes tiene algo que ver con esto, a los grandes mandos militares responsables del genocidio y de los crímenes de guerra.
igual en Tokio. Pero fíjate que también esta fue una justicia que fue posible gracias a que fue una justicia también de los vencedores. Lo que pasa es que aquí los vencedores habían sido también víctimas. Y por eso hubo algún proceso de justicia, hubo alguna justicia. Sabemos que hay muchas cosas también en medio que no hay lugar ahora a discutirlas, pero esa fue la primera. Y después a lo largo de la historia se han ido haciendo algunos tribunales o algunos procesos de justicia transicional. En unos casos la justicia transicional, dicen los autores, que no es un proceso estándar. ¿Ven? Aquí viene lo otro difícil, ¿no? Estamos hablando de estándares. No es un proceso estándar. Es un proceso donde lo que hay son iniciativas. Y a lo largo de la historia, desde Nuremberg hasta acá, se ha ido consolidando una cierta experiencia que ha permitido sistematizar algunos elementos de la justicia transicional. Y entre esos elementos, ¿cuáles están? Algunos tribunales especiales. Vamos a explicar qué cosa es un tribunal especial. Tribunales especiales, 1, 2, comisiones de la verdad para esclarecer la verdad. 3, comisión de la verdad. También algunos procesos de reparación a víctimas, reparación tanto simbólica como material. Entonces, esos han sido los procesos que se han ido haciendo, ¿no? Que se han ido haciendo. En algunos países, dadas las circunstancias, se ha privilegiado uno de estos mecanismos en detrimento de otros. Voy a poner un ejemplo que no es latinoamericano. Uno de los casos más mencionados de justicia transicional fue el proceso en Sudáfrica. En Sudáfrica no se juzgó a nadie, no se llevó a nadie ante un tribunal. Lo único que hubo fue una comisión de la verdad. No hubo más nada. Solo una comisión de la verdad. Pobres, con todo lo que se había sufrido allá, solo, imagina lo que significa para las víctimas. Solo se conoció la verdad de lo ocurrido, pero no se juzgó a nadie. Pero bueno, es mejor a veces en esos contextos que aunque sea la víctima reciba una verdad, y la verdad tiene dos lados. Una verdad que es la verdad material, que es la que le importa muchas veces a los tribunales. ¿Quién asesinó a mi hijo? ¿Quién se llevó a tal mujer? ¿Quién desapareció a tal y a cual? ¿En qué circunstancias lo hizo? ¿Y dónde está su cadáver? ¿Dónde está su cadáver? ¿Dónde lo puedo encontrar? Porque hay fosas comunes o desaparecieron todos, hasta los cuerpos. Ese es el lado material, que es una verdad muy importante, pero la otra verdad es una verdad más simbólica, más moral, que es la que tiene que ver con la narrativa que imponen los vencedores. Porque si no hay un proceso de verdad, por ejemplo, imagínate que en México, voy a poner el caso de México que tú lo has descrito, mejor dicho, magistralmente. Pero el caso de México, por lo menos que haya habido ese proceso de esa comisión de la verdad es un paso importante. Porque por lo menos públicamente se hizo visible que también el Estado es criminal. Correcto, porque si no la narrativa es que todos los que están muertos y todos los que fueron torturados, los que fueron desaparecidos, los responsables y los culpables eran ellos de haberse muerto. Algo hicieron, es lo que la gente dice por ahí, ¿no? Algo debían, ¿no? Correcto. Y entonces cuando hay un proceso de una comisión de la verdad, por lo menos la víctima recibe algo. Es la verdad. Una verdad que puede ir hasta lo material, hasta los datos probatorios de un asesinato, de una responsabilidad, de un lugar, de un sitio, tiempo, lugar, circunstancias. Pero también una verdad que es muy importante, que es moral, es derrotar la narrativa oficial que hacía que las víctimas se justificara su victimización. Digamos que ese es un punto importante. Entonces, algunos procesos de justicia transicional no ha sido posible avanzar en un proceso de justicia penal, de un tribunal, sino que ha tenido que haber un proceso solamente de verdad. En otros procesos, ya como en el de Colombia, sí hay un proceso que es en parte, hay un tribunal especial que juzga, no juzga a los criminales, pero no los mete tampoco a la cárcel. Ven, aquí está el problema. Sino que todo el que se acogió a ese proceso, pues tiene, por confesar, por decir la verdad, por asistir a la audiencia y por restaurar, contribuir a la restauración de la víctima, pues ya no lleva delito. Desde luego,
la sociedad también está sufriendo eso, porque la víctima espera más. Pero frente a los graves crímenes y violaciones de derechos humanos hay unas grandes dificultades. Y la mayor dificultad, desde luego, es cómo uno hace cómo se puede llevar a un tribunal a todos los responsables. Incluso muchas veces a los máximos responsables es difícil, porque los máximos responsables son los que más evaden la justicia. Ustedes tienen ahí, bueno, no sé si estará alguien acá de Chile, es probable, ¿no? El caso chileno con Pinochet. Tuvo que ser la justicia internacional actuando por fuera de la jurisdicción de Chile, ¿no? El juez Baltasar Garzón, el caso de unas víctimas que eran británicas, etcétera, atendiendo a otra jurisdicción nacional que se pudo abrir un proceso contra Pinochet. Si no, Pinochet ni siquiera se lo hubiese procesado. Ojo, no se lo hubiese procesado nunca. Otra cosa que se lo hubiese condenado, que tampoco, ¿no? Pero no se lo hubiese ni siquiera procesado, que hubiese asistido como criminal a rendir cuenta por sus crímenes. Y fíjense que las dificultades que tiene esta justicia transicional. Por eso este tema que ustedes están viendo ahora, lo que plantea son estas dificultades. Estas dificultades, primero, cómo las dificultades de llevar a un tribunal a responsables por graves y masivas violaciones de derechos humanos. Te va a hacer pensar mucho ese texto, ¿no? Porque está ahí las dificultades. Desde Nuremberg hasta hoy, ¿no? Hasta Yugoslavia, eso es lo que toma, ¿no? No toma otro ejemplo, ¿no? ¿Cuáles eran las dificultades para seleccionar los casos? ¿A quiénes llevamos ante la justicia? Aun cuando lo de Yugoslavia tampoco es justo. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que Belgrado, la capital de la que era la antigua Yugoslavia, hoy Serbia, fue bombardeada. Y fue bombardeada por la OTAN. Entonces uno dice, bueno, ¿a cuántos civiles no murieron en esos bombardeos? Gente que no estaban matando a nadie. No fueron ataques dirigidos contra los militares que habían cometido asesinatos ni contra los paramilitares. Fueron dirigidos contra todo el mundo. Periodistas, personas como nosotros, y se juzgó a algún militar que bombardeó, ¿no? ¿Mm? No, eso no existe, ¿no? Se llevó solamente a los criminales de guerra yugoslavos, bosnios, serbios, pero no a ningún responsable del otro lado, que hubo también asesinatos y crímenes. Entonces, digamos que ahí es esa dificultad. Lo que hace si ustedes tuvieron una primera parte de esta unidad, donde lo que se hizo énfasis fue en los estándares, en lo que yo digo más normal, más estándar, aquí van a ver la otra cara de la moneda, que son los grandes crímenes, los crímenes más violentos que cometen los estados en masa, los que llevan a guerras, los que terminan generando genocidios o dictaduras atroces con muchas violaciones masivas de derechos humanos, y ver cuáles son las dificultades para cómo juzgar a esos actores, porque eso es mucho más difícil. Es mucho más sencillo un caso como el de María da Peña o el de Campos Algodoneros. Finalmente, es mucho más fácil juzgar esos casos, pero llevar a un tribunal como tú decías, expresidentes, generales, ¿sí? Jefes de grandes fuerzas militares, es un caso mucho más complicado. Y entonces de estas dificultades y estos criterios y estos elementos de lo que trata esta segunda parte de la unidad. Entonces, bueno, resumiendo un poco, lo que aquí interesa en esta parte de la unidad es que ustedes vean esto, ¿no? Vean estas dificultades. Ahora bien, todo esto se articula después a un caso. Hay un caso hipotético, un caso de una periodista, bueno, un caso que puede ser de México también, ¿sí? De una periodista, hay varios actores ahí, hay mafias, narcotraficantes, digamos, señores de la guerra que manejan armas, mucho dinero, mucho poder, pero además políticos corruptos, funcionarios corruptos y una periodista que trata de decir la verdad en un lugar. Ese es el caso que ustedes tienen. Y ese caso los pone ustedes a examinarlo para que vean, para que examinen cuáles fueron los elementos que se incumplieron, qué es lo que se podría hacer. Bueno, el ejercicio tiene como algunas preguntas muy interesantes para tratar el tema. El tema, ¿por qué es importante acá, no? Porque yo creo que trata de recoger tanto
esta situación de la justicia transicional, ¿sí? De las dificultades frente a escenarios de masiva corrupción, de masiva complicidad, de muchas vulneraciones, pero también incorpora el tema de la situación de las mujeres periodistas. Eh, yo les quería decir a ustedes que hay un caso muy interesante para el que quiera consultarlo porque es un caso hipotético, el que van a tener es un caso hipotético, un caso imaginado, pero caso imaginado que tiene mucha relación con cosas que pasan en la realidad. Yo sé que, por ejemplo, en Juárez, en la época dura del narcotráfico, muchas mujeres, bueno, voy a hablar de las mujeres, pero hombres también, pero muchas mujeres periodistas fueron violadas, secuestradas, desaparecidas, expuestas con atropellos brutales en las vías públicas, ¿no? Eso fue un caso muy escandaloso. Yo creo que también acompaña un poco todo este panorama que David ha descrito muy bien. Pero bueno, no es el único caso. Pero Colombia tuvo uno que sí llegó a la Corte Interamericana, que fue el caso de una mujer periodista que desde el año 2000, poco antes, 99, ella estaba haciendo una investigación. Esto pasó en Colombia, ¿sí? Pero ese fue el caso emblemático. Pero es que pasa mucho, hay muchos casos así, ojo, David, ¿no? Y le digo a todas las compañeras también, hay muchos casos así. Pero este caso tuvo un caso muy lamentable, pero que tuvo la fortuna de llegar hasta el sistema interamericano y ser atendido, que fue el caso de una periodista colombiana ella vive todavía, Ginette Bedoya Lima. Ese caso, si ustedes anotan por ahí, caso Ginette Bedoya Lima, yo después le puedo dar el dato, el nombre, ustedes lo anotan, Ginette, con J, Ginette Bedoya Lima. Esta mujer estaba haciendo una investigación en la cárcel, en Colombia las cárceles en los años 90 y parte del 2000 también se convirtieron. Yo creo que es algo similar también sucede en México y seguramente no sé si en Guatemala, pero las cárceles en Colombia eran escenarios de guerra, eran campos de batalla, porque había narcotraficantes, había paramilitares presos y había guerrilleros presos. Y entonces los campos, la cárcel se convertía en un lugar de asesinatos, de batallas campales, donde la policía no hacía nada, la guardia no hacía nada. Y veías noticias de 30 y pico, tanta gente muerta en un día en la cárcel, ¿no? Y eso es muy grave también porque en una cárcel toda persona presa o reclusa, está bajo la custodia del Estado. Todo lo que le pase a una persona reclusa en una cárcel es responsabilidad directa del Estado, porque no está en la calle, ¿sí? Está en un establecimiento estatal. Correcto, ¿no? Toda violación en una cárcel, quien la cometa es responsabilidad automáticamente también del Estado. Pero bueno, esta mujer estaba haciendo una investigación porque en una de las cárceles más reconocidas aquí en Colombia, la cárcel Modelo, se había convertido en un lugar donde secuestraban a gente en la calle y los mataban en la cárcel y había una fosa común dentro de la cárcel. Imaginen cómo era el problema, ¿no? Ella estaba haciendo esa investigación y cuando ella hizo, con toda la autorización, entró a la cárcel, ella fue secuestrada en la misma cárcel, ¿sí? Siendo periodista. Se la llevaron, la violaron y afortunadamente la soltaron en una carretera viviendo todavía, ¿no? Y ahí empezó el gran martirio, porque la justicia colombiana estuvo desde el año 2000 hasta el 2019 atendiendo el caso y no resolvía nada. Lo que hacía era revictimizar a esta mujer, obligándola y forzándola a repetir una y otra vez la misma narración de los hechos, como si ella tuviera que fuera la responsable. Lo que es un proceso, claro, cuando es violencia sexual, es un proceso de revictimización. Hasta que el caso llegó a la Corte Interamericana y se solucionó. Yo les recomendaría a ustedes, porque este caso, el caso hipotético que tenemos a resolver es un caso muy parecido al de Ginette Bedoya Lima. De alguna manera, de pronto está inspirado en él, pero que también para que puedan tener más elementos de juicio, pues que busquen ese caso, lo examinen, el resumen, no el caso completo, que son un montón de páginas en la página de la Corte Interamericana, o ustedes ponen en Google, resumen caso Ginette Bedoya Lima y les puede aparecer. Yo creo que puede ser como una lectura complementaria para contextualizar un poco el caso hipotético. Es como una sugerencia que yo hago, no es obligatorio, pero creo que les ayudaría bastante para ver el caso hipotético y poder evaluar mejor también todos estos elementos de dificultades que tiene la justicia. No sé, hasta ahí voy un poco yo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional.
sobre todo esto, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Nadie ahí tiene algún comentario? María Alicia, Diana, ¿sí? Cualquiera que tenga comentarios ahí que hacer, ¿no? Sí. O no, bueno. No sé si hay otras cosas, esto sería lo importante. Bueno, recordar siempre que el tema central que atraviesa esta segunda parte, como dije ya, es este tema de la justicia transicional y las dificultades que afronta cualquier... Bueno, hay una lectura muy interesante, había olvidado decirlo, que sí es de una colombiana, Catalina Botero, y que es también sobre este tema, pero cuando estaba el debate en Colombia, que define qué es la justicia transicional. Esa es una lectura que también recomiendo muy encarecidamente que puedan hacer. Es muy agradable. Ustedes verán que no hay muchas páginas que leer. Lo que sí me pareció muy extenso fueron las lecturas complementarias. Hay en la sesión 3 aparece un listado de lecturas complementarias muy extenso, pero como son complementarias no son obligatorias, pero no les quedan ustedes también, pues si no alcanzan a leerla, les quedan como archivo. Esto tiene importante este curso, que hay muchas lecturas que cuando uno no tiene tiempo para leerlas, yo entiendo que las dificultades de tiempo son a veces muy fuertes, ¿no? Pero es importante no perder estas lecturas, sino guardarlas en un archivo y poderlas ir leyendo en la medida, porque las van a necesitar. Yo soy seguro que las van a necesitar. Hay varios casos ahí resumidos en esas lecturas complementarias que yo sé que son de utilidad para el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Eso es, yo no sé. Aquí dejaría un poco lo que yo tengo que decir. No sé si hay algún comentario, alguna inquietud, algo que quieran saber. Bueno, yo creo que no hay más comentarios. Bueno, hasta aquí yo iría, ¿no? Una hora, ¿sí? Una hora para no extenderme más inoficiosamente. Eh, Podría sugerirles, bueno, esto que les acabo de decir, sugerirles nuevamente muy encarecidamente que recuerden que el curso cierra el día 21, ¿sí? Tenemos poquito menos de una semana. Yo sé que ustedes aprovechan sobre todo el golpe, la oportunidad que les da el domingo, ¿no? Y el fin de semana. Sacrifican un poco su tiempo de descanso, pero bueno, hacen esto los fines de semana. Bueno, instarlos a que hagan este trabajo para que puedan tener todo, cumplir exitosamente. Hasta ahora yo estoy muy contento con el curso. Yo le comentaba eso a Alipio por los trabajos de la primera parte, ¿no? Y bueno, estoy a la expectativa. Cualquier dificultad que ustedes tengan de tiempo o algo para entregar algún trabajo, me lo pueden enviar a mi correo personal para yo darles un margen, ¿no? Y no hay problema con eso, ¿no? Pueden hablar conmigo siempre, yo estoy para atenderles a ustedes sus problemas también. No estoy para exigir nada más, sino también para comprender cuáles son las dificultades y poder dar márgenes para que puedan. Mi propósito fundamental es que ustedes cumplan satisfactoriamente y ojalá con alegría, con entusiasmo este diplomado y que les pueda servir. Bueno, yo lo dejaría ahí, no sé si hay algunas palabras adicionales de parte de... Teníamos a Pozos que había levantado la mano. Ah, que yo no veo aquí las manos levantadas, perdóname, Alipio, no sé, este computador no me muestra, ¿no? Hola, Hola, sí. hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Sí, Mire, gracias. en el tema de justicia transicional, a mí siempre me ha generado como un tema, como se me hace interesante, pero muy complicado, ¿no? A lo que voy es, por ejemplo, he notado diferentes elementos que van relacionados con principales obstáculos que enfrenta el tema de Sí, justicia transicional. Por ejemplo, se me hace un elemento es, por ejemplo, la falta de voluntad política, ¿no? ajá, Recordemos que muchos perpetradores de violaciones graves siguen en el poder o tienen influencia política o militar, ¿no? Lo que obstaculiza el proceso de justicia y verdad. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, Perú y Chile, ¿no? El que usted nos refería, sí, que tuvo que ser un gobierno español para ver el tema sí, de Pinochet, ¿no? correcto, También correcto, otro tema es la impunidad estructural. correcto, La existencia de amnistías o leyes que protegen a violadores de derechos humanos, como por ejemplo la Ley de Amnistía de Chile de ajá, 1978, que correcto, dificultaba los procesos judiciales, correcto, ¿no? También se enfrenta a un tema de sistemas judiciales débiles, corruptos o colapsados.
que Sí, también afecta la posibilidad real de sancionar a los responsables. Algo que me parece muy interesante es ujú, el tema del que juega la sociedad, ¿no? correcto, A minimizar la violación grave a derechos humanos, correcto. ¿no? Que o sea, no logran percibir la afectación grande que tuvieron estos, estos eventos como tales, ¿no? También las instituciones encargadas como la judicatura, la fiscalía, las comisiones de verdad o las comisiones de reparación, por lo regular siempre suelen estar descoordinadas o algo muy importante, tener recursos insuficientes. Correcto. ¿No? No siempre existe un enfoque integral y cada componente como verdad, justicia, reparación, garantías de no reputación, en ocasiones avanzan de manera desigual, ¿no? Sí, Algo también que es grave es que en muchos casos los crímenes ocurrieron hace décadas y esto conlleva pérdidas de prueba, muerte, envejecimiento de víctimas, testigos y victimarios y mayor dificultad para mantener el interés público y político. Si bien es cierto, bueno, yo soy de México, si bien es cierto, en ah, México no he sí, enfrentado esta situación, pero tenemos casos como la matanza de Atea, la matanza de Allende, de San Fernando, ¿no? Casos que han generado, pues, que toda la comunidad internacional voltee a ver a México, ¿no? claro. Entonces, al tema de la sociedad también hago la situación de que, pues, a minimizar las violaciones o negarlas en su caso, debilita Ujú, la memoria colectiva, ¿no? Y pone en correcto, riesgo los esfuerzos por garantizar la no repetición, ¿no? correcto. Entonces, ahí también a veces yo veo tensión entre justicia y reconciliación, ¿no? En algunos contextos Correcto, correcto, se, correcto. se considera que buscar justicia puede poner en peligro la paz y se Eso priorizan es, acuerdos políticos o estabilidad social sobre la rendición de cuentas. totalmente. Este debate afecta decisiones sobre si debe haber amnistía o penas reducidas o justicia restaurativa, ¿no? Correcto. Algo que también me parece destacar es que la presión o influencia internacional a veces es limitada, ¿no? Tenemos en ocasiones organismos internacionales como la ONU, la Corte Interamericana emiten recomendaciones y sentencias, pero los estados no las No las implementan cumple. completamente, ¿no? Correcto. Y otra cosa es la falta de mecanismos efectivos para obligar a los estados a cumplir con estándares internacionales. Es correcto. Eso es como lo que yo podría ver a grandes Pozo, rasgos. has resumido esto muy bien. Pozo, tu nombre es de pila, Es es Irving, ¿cómo? Irving Pozos. Irving, sí, Irving, claro, gracias, Irving. Yo te leí, sí, te di también tu mapa conceptual, tu intervención me parecieron supremamente valiosas, Irving, sí. Muchas gracias. Irving, gracias, aprovecho para darte ese reconocimiento, ¿no? Irving, muy interesante y muy completo el cuadro que traza. Efectivamente es así, esas son las dificultades de la justicia transicional. Yo quiero repetir sencillamente una idea, pues claro, para mí también a veces es muy incómodo como profesor de derechos humanos hablar de la justicia transicional. Me genera un nudo en la garganta, porque tengo que decir que es un paso adelante, pero que es un paso, ¿cómo decirlo? Perdonen la expresión que voy a usar, es un paso cojo, es un paso que todavía cojea, es un paso adelante. De Porque acuerdo, como de tú acuerdo. dijiste bien, lo que tú dijiste, Irving, es cierto. Lo que se ha impuesto históricamente en el mundo ha sido las amnistías, las leyes de punto final, el olvido total, el olvido impuesto, el silenciamiento de la historia. Bueno, hay un filósofo, perdóneme que yo haga estas digresiones, hay un filósofo muy interesante judío de la época del Holocausto, eh, Walter, Walter Benjamin, que él habla de eso, dice, mire, él es el primero que toca un poquito el tema este de cómo en nombre del progreso, de ir hacia adelante, se olvida y se echa a tierra todo el pasado. Y que si no se hacía algo, ya él hizo el llamado a que si no se hacía algo por recuperar, tú hablaste de la memoria hace un momento, por recuperar la dignidad, más que la memoria, bueno, la memoria es parte de ello, la dignidad de las víctimas injustamente asesinadas, perdidas, etcétera, en el gran carro de la historia, decía él, esas víctimas, si no se hacía algo por recuperar esa dignidad, pues entonces las víctimas, los muertos, estarían muertos dos veces, los habrían matado dos veces, los habrían enterrado dos veces, ¿no? Es fuerte lo que él dice por eso. Entonces tú tienes mucha razón, pero lo que se impuso históricamente siempre fue eso. Olvido, punto final, amnistía, eh, ley de los vencedores, impunidad absoluta. En otras palabras, como tú muy bien lo expresaste, ¿no? La justicia transicional es un pasito adelante, pero un pasito que cojea. Tú tienes toda la razón, porque los factores de poder están ahí.
los factores de poder siguen presentes, ¿no? Todos los militares que cometen atropellos no se van a ir a una cárcel. Ellos van a tratar de negociar e incluso de sacar sus nombres limpios para la historia, ¿sí? De quedar bien, de no quedar manchados. Es verdad también otro factor que tú tocas, me parece muy interesante, eso no está en ningún texto, pero yo lo rescato como un punto muy, muy importante que tú has señalado, Irving, que es el hecho de cómo la sociedad, la trivialización de la sociedad, cómo la conciencia social se vuelve banal. Porque yo creo que los años de violencia, de impunidad, de abusos, lleva a que las sociedades se acostumbren a la violencia. Llevan a que la sociedad, en muchos casos, perdonen, pero que la sociedad se vuelva un poco connivente con el crimen y que se acostumbre un poco a hacer valer los principios del victimario, ¿correcto? Por conveniencia. Y solo unas cuantas personas, así como tú, Irving, por eso me alegra tanto, ahora David que habló, Alicia, eh, bueno, le doy la bienvenida, también aprovecho a Rodolfo que está aquí. Todo esto, ¿no? Todo esto, son muy pocas las personas que siguen manteniendo el interés por esto, que siguen manteniendo viva la bandera, yo diría, de la reivindicación de la dignidad humana, la bandera de la memoria, la bandera de la verdad, la bandera de la justicia, y que son críticos. Obviamente, yo comparto con Irving una cosa. Yo considero que sí, que la justicia transicional es un paso adelante, pero la justicia transicional también ha servido mucho como un mecanismo para que los pueblos no se rebelen, ¿no? Vamos a decirlo así, no se rebelen contra los tiranos, contra los abusadores, buscar un mecanismo pacífico de conciliarlos a todos. Por eso la palabra esa reconciliación muchas veces es muy sospechosa, porque lo que se busca es hacer que las sociedades se tranquilicen y adormecer al que fue víctima, ¿correcto? Entonces es muy duro, esto que dice Irving es verdad, deja un sabor muy amargo, porque nos deja pensando a nosotros que sí, que hay un paso de avance, pero que todavía vemos al mismo militar que asesinó gente paseándose por la esquina, vemos todavía a los que se aprovecharon o se lucraron también, o se beneficiaron de esos crímenes, de esos regímenes, los vemos empoderados en la sociedad, con mucha riqueza, muy bien, y la víctima sigue mal, la víctima está olvidada, la víctima le tocó vivir como pudo, sobrevivir como pudo, o incluso lo que muchas veces recibe como gran alivio es encontrar los huesos o los restos de su familiar desaparecido. Muchas veces es toda la recompensa que obtienen, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero, y eso es un sabor muy amargo, es muy triste. Pero ¿saben qué? Uno lo que no puede tampoco botar al niño con el agua sucia. Ese es un refrán. Baña al bebé, pero no tira al bebé con el agua sucia. Yo creo que la justicia transicional tiene mucho que dar todavía. Por ejemplo, ya el proceso de justicia transicional aquí en Colombia es un poquito, no es totalmente, pero es un poquito más exigente que el que hubo en Argentina o el que hubo en Chile. Porque en Cuba por lo menos si hay un proceso aunque sea que el criminal tiene que ir a rendir una audiencia. Y si no rinde audiencia, lo que ya pasa a la justicia ordinaria. Pasa a ser sujeto de persecución por parte de la justicia ordinaria. Eso no tiene ningún beneficio. Ven, aquí es muy triste porque la justicia transicional muchas veces da la impresión de que hay como una negociación con la justicia. Correcto, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es lo bueno que tiene esta unidad, que nos pone a reflexionar sobre estas cosas. Y lo que ustedes están diciendo crítico, los elementos críticos que ustedes han señalado, que David señaló, que ahora señaló Irving, son mucho más, es el propósito de este diplomado. El diplomado no es para que nosotros nos digamos aplausos, qué bien, estamos en el mejor de los mundos posibles, qué maravilla, ¿no? Sino que reflexionemos estas cosas y que las podamos compartir acá entre nosotros para reflexionar y de pronto nosotros no nos subestimemos, nosotros somos una fuerza muy potente en la sociedad, somos una fuerza de cambio, ¿correcto? Y no podemos abandonar nunca esa idea, ¿no? Tenemos que mantenerla firme. Irving, nada, muchas gracias. Ha hecho un resumen extraordinario de esto que me hubiese gustado decir a mí mismo, ¿no? Sí, lo has dicho mucho mejor, con más claridad, con mucha profundidad.
No sé si hay alguna otra, yo no veo las manos levantadas, yo aquí no veo muy bien, pero ustedes me dirán. No veo más manos No veo levantadas. más. Bueno, hoy ya sé que es un día ya más complicado, ya estamos ya en el medio del trabajo con esta unidad, con compromisos laborales. Por eso agradezco de todo corazón mucho la presencia de ustedes, ¿no? De Rodolfo, de David, de María Alicia, de Irving, ¿sí? Y también, bueno, estaba por ahí María Lorena, pero bueno, se me ha perdido ya acá. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar ahí. Ya saben que pueden contar conmigo para cualquier tipo de apoyo, inquietud, duda. Y también, bueno, si hay alguna dificultad para la entrega o algo parecido, ¿no? Ha sido muy valioso los comentarios de ustedes, vuelvo a resaltarlo. Y nada, desearles lo mejor, que culminen con éxito esta unidad y que nos podamos seguir viendo por ahí en algún momento, ¿no?